Nos hemos desplazado hasta la sede del Instituto Aragonés de la Juventud para conversar con tres jóvenes que tienen cosas muy interesantes que contarnos en Aragón Youth Podcast, Zaragoza. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aragón Youth Podcast, este proyecto de podcast promovido desde el Instituto Aragonés de la Juventud. Y hoy me encuentro acompañado... Yo soy Jesús García, tengo 22 años y soy graduado en matemáticas, además tengo afición por el teatro y la comedia musical. Yo soy Jorge y tengo 24 años. Ahora mismo estoy acabando la carrera de Marketing e Investigación de Mercados y, como Jesús, también tengo afición por el teatro y la música y siempre intento compaginarlo con los estudios o si sale algún trabajo también. Y yo soy Tomás, tengo 29 años y actualmente soy el presidente del Consejo Aragonés de la Juventud, que somos el órgano para dar voz a la juventud aragonesa en la administración pública. Ajá. Digamos que hoy tenemos tres perfiles muy distintos, muy artísticos, muy participativos, ¿no? También. Pues mira, me gustaría empezar hablando contigo, Tomás. Existe como una corriente de pensamiento, ¿no? en la sociedad. El hecho de que los jóvenes como que no quieren participar mucho a lo mejor de la vida política, de la vida pública. ¿Tú qué les dirías? O sea, tú desde tu punto de vista, me imagino que llevas una trayectoria, entonces me gustaría que nos contases un poquito cómo ha sido este recorrido hasta llegar hasta aquí, cómo te ves dentro de unos años también en este sector un poco de la participación, del asociacionismo, un poco que nos comentaras. A ver, partimos de un hecho que puede parecer real en cuanto a números, porque es verdad que la participación podemos entender o podemos ver que ha descendido entre los jóvenes y entre las jóvenes, pero por otro lado hay una gran afección hacia ciertos movimientos, hacia ciertas causas políticas y sociales. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo ahora a la palabra político. Parece que todo lo llamamos a los partidos políticos, pero política es mucho más. Política es aquella chica que participa en la columna del 8M de su barrio. Político es aquel chaval que se apunta a hacer teatro antes que hacer otro tipo de deporte, por ejemplo. Al final, con nuestras acciones siempre hacemos política y ahí los jóvenes y las jóvenes nos vemos aún en una buena posición. Es cierto que hemos venido a cambiarlo todo, pero aún así, desde ese cambio de todo, seguimos participando. Es que yo creo que también, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que yo también soy del pensamiento que política es todo, ¿no? Todo lo que se hace que repercute un poco en tu realidad más cercana es todo política, ¿no? Que haya bibliotecas abiertas es política, que pueda disfrutar de una piscina pública es política, ¿no? Entonces, yo sí que pienso un poco como tú, que no hay que dividir tanto los apartados o los sectores. Así es. Eres presidente del Consejo... Presidente del Consejo Aragonés de la Juventud. El presidente del Consejo Aragonés de la Juventud, hoy aquí en Aragón Youth Podcast. ¡Wow! Entonces, no sé, a ti se te podría lanzar la pregunta, ¿no? Ya que te tenemos hoy aquí, ¿cómo ves la juventud aragonesa en el tema del asociacionismo, de desarrollar ideas, cosas...? El asociacionismo que vemos en Aragón tiene mucho que ver con la territorialidad. Me junto con personas de mi territorio para hacer una labor concreta, que a lo mejor hacemos esa labor y dejamos de hacer cosas, o a lo mejor luego continuamos. Pero es una nueva forma de asociarse que es muy importante, porque de una manera creada de algo temporal vamos creando algo estructural. Entonces ahí estamos ahora. Y no nos olvidemos que las luchas que hay actualmente en la calle, muchas vienen de proyectos juveniles y de asociaciones juveniles. Las luchas ecologistas estuvieron encabezadas por Fridays for Future, que eran 10 chavales que empezaron a juntarse en la puerta del Congreso un viernes. Las columnas feministas, vienen las chicas de diferentes posiciones juveniles a encaminar las luchas feministas. La salud mental la hemos encabezado y la hemos liderado las personas jóvenes. Pues al final hemos marcado agenda. Entonces las asociaciones marcamos agenda. Pero fíjate, yo creo que algo muy interesante que has dicho, luego es verdad que vende mucho más aquello que los jóvenes hacen mal, ¿no?
Es decir, tenemos aquí 3 perfiles diversos, ahora entraremos en materia, no os vais a escapar con vosotros dos, pero sí que es verdad que de cara a la sociedad, yo que tengo ya una edad, ¿no? Trabajo con jóvenes, pero sí que es verdad que siempre llega más lo que se hace mal, ¿no? El tema de los youtubers, el tema de las redes sociales, el tema de las pantallas, que es verdad que está ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un movimiento también de gente joven, como tú muy bien has explicado y tú muy bien conoces de primera mano, de gente maravillosa que hace cosas maravillosas, ¿no? Y que además son cosas que van a repercutir en el futuro de la sociedad, ¿no? Que yo creo que eso hay gente que no... No, es que no lo estamos haciendo por nosotros, ¿no? Pero lo estamos haciendo también por tus nietos dentro de 40 o 50 años, ¿no? El tema de la ecología, el tema de tantas cosas, ¿no? A mí, en esa línea, la verdad es que si algo hemos arrastrado de la pandemia es la jovenofobia. Si había COVID en este... A ver, repite ese término. Jovenofobia. Jovenofobia. Nos vamos a hacer unas camisetas de no seas jovenofóbico. Son gente maravillosa. Escúchalos cuando te hablen. Pues luego si eso, hablamos también de adultocentrismo. Pues bueno, vale. No, pero el tema de la jovenofobia... desde los consejos de la juventud, especialmente del Consejo de la Juventud de España, ya se lleva trabajando unos años, y en la pandemia se ve muy claro, donde parecía que si había COVID en este país era porque la gente joven tomaba unas cañas en los bares. A ver, había gente con canas, gente ya con una avanzada edad, que precisamente dejaron de ser jóvenes hace un tiempo. Y estaban igual que las personas jóvenes. Éramos todos, pero ahí el punto se nos puso encima a las personas jóvenes. Por suerte ahora ha habido un movimiento contrario. A raíz de la causa de la Dana, ha habido un aumento de amor hacia las personas jóvenes, porque si alguien ha encabezado también el irse a limpiar, el ir a ayudar, el ir a echar una mano, han sido muchas personas jóvenes de todo el territorio español. Eso sí que es verdad. O sea, las imágenes que hemos visto de la Dana de Valencia, de todo esto, muchísima gente joven, pero bueno, ya no solo de Valencia, sino desde otros territorios. Pero es que si no España. llega a ser por esa gente, a lo mejor seguirían, bueno, y aún siguen, pero yo tengo un amigo que fue a Valencia 2 fines de semana después y me dijo que a lo mejor hasta dentro de meses y meses no iba a estar como un pueblo normal. Es que lo guay de esto es que, volviendo al tema de asociaciones y relacionado con lo vuestro, es que se entiende que clubes o entidades como, por ejemplo, Cruz Roja Juventud, que hace una labor maravillosa, pues obviamente iba a estar. O entidades de educación no formal de juegos, pues obviamente iban a ir a ayudar. Pero es que entidades culturales que han dicho, oye, somos 10 jóvenes que hacemos teatro y nos vamos a ir los 10 jóvenes a echar una mano. Es que todo el mundo juvenil, independientemente de que nuestra labor no fuera tan directa para con la limpieza, la mejora, etcétera, etcétera, iba a echar una mano. Hemos hablado con Tomás como presidente del Consejo de la Juventud, hemos hablando con él, porque vosotros dos, en este caso Jesús y Jorge, sí que tenéis, participáis en actividades que también necesitan del resto de las personas, ¿no? Contadme un poquito, pues en tu caso a lo mejor, Jorge, esa labor un poco artística, comunicativa que tú haces, cuéntanos un poquito, porque yo sé que estás metido un poco en el mundo del teatro, del espectáculo, un poquito... Sí, yo desde, más o menos desde que empezó la pandemia, un poco después ya decidí cómo volver al teatro, que por cierto empecé con Tomás en una asociación juvenil en Salesianos. Y sí que es verdad que os habéis vuelto a juntar aquí hoy. Sí, estos reencuentros, os podéis dar un abrazo delante de las cámaras. Es que le lleva muchos años. Grabado, le lleva muchos años de campamentos. De campamentos y de monitor de musicales. Tomás fue tu monitor de campamentos. Sí, de musical y de... Sí, de todo, vamos. O sea, desde que soy un crío. Y nada, pues eso, que decidí volver a los escenarios, como el que dice. Y es verdad que una vez que te metes otra vez en el teatro y vas conociendo gente joven, como Jesús, que es uno de ellos, vas como conociendo muchas cosas y sobre todo yo creo que también vas aprendiendo, porque vas haciendo obras diferentes, que te meten en personajes muy distintos, como ves puntos de vista muy diferentes y no sé, creo que sobre todo lo que hace el teatro es como educar, ¿no? Porque al fin y al cabo, sobre todo en estas obras de jóvenes, que no son pues
teatro clásico o lo que sea, que son a lo mejor... La última que hicisteis estuvo Sí, totalmente codirigida y sí, coliderada. por ejemplo, bueno, Experimenta Teatro, que ya se lleva haciendo mucho, en plan, obras dedicadas para jóvenes y hechas por jóvenes, está muy bien para educarles, sí. Hombre, yo creo que el teatro, yo que vengo del mundo del teatro joven también, yo creo que es una herramienta muy poderosa para concienciar y para mostrar, ¿no? Yo creo que hay una gran herramienta entre la gente joven para mostrar una realidad, o cuando se hacen campañas escolares, ¿no? O cuando... y tú, Jorge, ¿qué encuentras a nivel personal? ¿Qué te da a ti el teatro? O sea, para subirse a un escenario, que no es fácil subirse a un escenario, ¿eh? No es fácil subirse a un escenario. ¿Qué te da a ti el teatro? A nivel personal, yo qué sé. A mí el teatro, para empezar, creo que es un entretenimiento súper divertido. O sea, yo que desde pequeño he hecho muchas extraescolares, he hecho fútbol, he hecho muchas cosas. Creo que el teatro es súper divertido. El hecho de ponerte en la piel de otra persona es muy divertido eso. Y bueno, yo creo que también es incluso hasta terapéutico, porque a lo mejor si tú has tenido un mal día, el hecho de, antes de ponerte en la carne y hueso de tu personaje, de echar todo lo que llevas durante el día, porque has podido tener un día bueno, un día malo, no sé, me parece como mágico. Aunque sea un personaje no muy... Sí, no, que no de muy buena imagen, ¿no? Quiero recordar que existe un personaje que era un ser bastante... Sí, a ver, yo es que he tenido personajes que, bueno, pues no sé si por mi fachada pues me han puesto de hijo de puta o de chuleta o lo que sea. Que luego también me ha pasado totalmente lo contrario, en plan a lo mejor más buenecico. Pero, no sé, como que te da puntos de vista distintos y al final... Cuando tú te metes en un personaje, si lo quieres hacer bien, es que te tiene que caer bien. No puedes tampoco prejuzgar si es homófobo o es un psicópata o lo que sea, porque al final... Lo tienes que defender como... Claro, lo tienes que defender a muerte, porque si quieres que el chico que está en primera fila sentado piense de verdad que es un hijo de puta y que... No sé si se puede decir tantas palabras. Sí, yo creo que sí. No creo que la gente se escandalice. No infantilicemos a la gente joven. Exacto, joder. Pues eso, si un niño quiere ver que eres un hijo de puta, tienes que hacerlo bien. A lo mejor ya tres son muchas. Vale, sí. No, ya paro. Si dices 4, explotas y desapareces. Vale. Del podcast. Ese señor te borrará del podcast. No, pero lo que quería decir es eso, que si tú quieres que el chaval de primera fila se quede con la idea de que tu personaje no es un punto de vista bueno, tienes que hacerlo bien y tienes que ser fiel a tu personaje y es que te tiene que caer bien. Tienes que ser él. Jesús, dime. ¿Qué tal? Muy bien. Tengo entendido que tú también participas en temas teatrales, ¿no? Teatro joven. Incluso tengo entendido que escribes, compones, pero también sé que tienes una parte más científica, por decirlo así, ¿no? ¿Nos cuentas un poquito esa doble vertiente tuya que a mí me parece muy interesante, ¿no? El amar tanto el arte, ¿no? Como ser la escritura, la dramaturgia, interpretar, actuar, dirigir, la música, pero también esa parte un poquito más numérica, matemática. Un poco sí, pues a ver, yo en la ESO fue ahí donde empezó, digamos, esa simbiosis, esa coexistencia de mis dos facetas, porque estaba en el grupo de teatro del colegio, del instituto, y luego también Qué importantes, perdona, son las extraescolares en los institutos y en los colegios. Sobre todo en los institutos, yo creo que esa educación no formal, ¿no? Que se le llama, como se le llama a extraescolares. ¿Cuántas vidas, pues yo lo he visto, cuántas vidas se han salvado con una buena actividad extraescolar? De teatro, de confianza en chavales que vienen, perdona, vienen con una mochila muy grande a sus espaldas y no les digo, oye, pues métete a teatro o haz esto a ver si así, tal. Claro, yo y la gente que conoces... Sí, yo creo que desde aquí tenemos que... yo creo que los profesores de extraescolares
no estamos o no están reconocidos, ahora yo ya lo he dejado un poco, pero creo que no se les reconoce todo el mérito. Ya está, no tenía más que decir, ha sido una pequeña medalla, nos hemos puesto, vale, ya está. Perdona, Jesús, sí. Pues eso, pues estaba en mi genial y estupendo grupo de extraescolar de teatro en el instituto y ahí también fue cuando empezó a gustarme mucho las matemáticas, descubrí que me gustaban más que las otras asignaturas. Y claro, pues ahí empezaron a coexistir esas dos cosas. Y muchas veces es verdad que claro, te lo planteas porque dices que qué curioso, me gustan estas dos cosas tan distintas como es el teatro, en concreto el teatro musical y luego toques Claro, matemáticas. porque no es el teatro, es el teatro musical. Yo soy muy específico, muy concreto. ¿Por qué será? Bueno, sí, algo me viene de la parte más matemática. Pero sí que es verdad que yo cuando lo pienso alguna vez y me pregunto, ¿por qué estas dos cosas? Porque sí que les encuentro algún parecido, al menos en cómo me siento yo cuando hago ambas. Y sí que es verdad que ambas cosas, aunque suene un poco extraño al principio, al final yo lo que llego a mi conclusión es que a mí lo que me gusta es, por ejemplo, es contar historias. Y al final las matemáticas, aunque no lo parezca desde una perspectiva igual más externa, pero las matemáticas está repleta de historias, pero por todos lados. ¿Puedes ampliar eso, por favor? Sí, por favor. Porque he visto la cara de Jorge, que estaba entre una cara de me río, pero no entiendo muy bien. Yo es que nunca me he llevado muy bien con las Explícaselo a Jorge, matemáticas. explícanoslo problema, o sea, como si tuviéramos 5 años. Explícanoslo a él. Lo que tienen las matemáticas, que es estupendo, es que siendo la ciencia de la abstracción, siendo la ciencia de las cosas que intenta reflejar patrones reales, pero al final cosas que no existen, que estamos escribiendo en un papel, lo bueno que tiene es que los matemáticos se pueden inventar un poco lo que quieran, ¿no? Mientras tenga luego un sentido y refleje algún tipo de patrón, pueden inventarse un poco lo que quieran y jugar con ello. Y muchas teorías matemáticas pueden parecer súper complicadas o que no se entienden, al final vienen de matemáticos y se ponían a jugar con ese tipo de ideas. Y cuando empiezas a ver esa cara de las matemáticas pues al final una demostración te está contando una historia, de por qué algo es verdad. Pero tiene sus personajes. Como en el teatro, tiene ¿no? su La drama. verdad, No, sí, efectivamente. Oye. Esta es la conclusión a la que llegué yo, porque yo también es una cosa que decía, qué curioso que me gusta. ¿Y para cuándo ese musical en torno a las matemáticas? Me lo han... Yo creo, a ver, desde aquí pedimos a Jesús... Me lo han dicho muchas veces. Ese espectáculo... Vale, yo creo que te lo Logaritmos. pide algoritmos. Película de DreamWorks. Números el musical. Números. Me lo han propuesto muchas musical. veces y la verdad es que no tengo ni idea de si eso se podría hacer. Hombre, claro o que se tendría podría alguna- hacer. Es por una poderse pedazo hacer, de idea, ¿eh? Sí, bueno, Hombre, tienes bueno. aquí a Jorge, que creo que habéis colaborado en algún espectáculo. O sea, que Yo te puedo explicar Vamos. algún teorema marketingiano. Exacto. No, pero está muy bien. A mí siempre la gente, yo que vengo del mundo de las artes, ¿no? Del teatro, de la comunicación y demás, a mí me parece, o sea, la gente que tenéis esa doble vertiente, me parece muy interesante porque yo creo que una compensa a la otra, ¿no? Independientemente de la simbiosis que puede haber, ¿no? Pero tener esa dualidad de poder ver las cosas desde un punto más emocional, artístico, humano, ¿no? Pero también esa parte de lo que dices tú, ¿no? De concreción, de los números, de las matemáticas y demás. Sí, además es muy importante tener las cosas, sobre todo para comunicación, en el sentido de que para cualquier cosa de ciencia, tener toda esa vertiente más emocional y más narrativa te permite poder comunicar mejor, y al revés también, una mente un poco más analítica. Pues y tal, tengo una tendría. pregunta para ti. Dime. Tengo una pregunta para ti. Claro, tú has estudiado matemáticas, Sí. ¿no? ¿Cuántos años tienes, Jesús? Tengo 22. A punto de cumplir 23 ya. Me falta una Solo semanita. 22, 23. Joder, tío, una carrera llevas, ¿eh? Es una pregunta que me surge. ¿En algún momento vas a tener que elegir? Es decir, ¿a qué te gustaría dedicar? Claro, digo, no sé. Sí, pues es... No sé cómo lo ves dentro de unos años, decir, hostia, pues es que igual... La verdad que no lo sé. Es un tema que también me he preguntado porque efectivamente... ¿Lo has hablado con tus padres? Sí, lo he hablado con mis padres. Para hablar a la cámara. Sí, esto lo pueden saber, no pasa nada, no hay ningún problema. Sí que lo he pensado. A ver, ahora mismo lo que estoy haciendo es un poco jugar en varias bandas, es decir, abrir mis horizontes tanto en una parte como en otra. Estoy ahora también probando a ver el mundo de la divulgación un poquito. He abierto un canal de YouTube en el que hablo un poquito de cosas de matemáticas y tal.
Sí, entonces eso es una cosa que, por ejemplo, combina bastante bien ambos frentes, ambas cositas. Claro, es verdad, sí, puedes aprovechar lo aprendido, ¿no? Como herramientas comunicativas y expresivas. Claro, y luego composición. Para una serie ahora nueva que estoy haciendo he compuesto una canción de entradilla para los vídeos, una fricada total y completa, pero le meto pues música mía a los vídeos, tal, no sé qué, bueno. Es un modo de combinar ambas cosas. Pues mira, en relación a lo que acabas de decir del canal de YouTube, a mí me gustaría también preguntaros, porque yo creo que es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Yo cuando hablo con mis alumnos adolescentes, y es el hecho de las pantallas, los móviles, las redes sociales, ¿no? No sé, me gustaría que me explicases un poco qué relación tenéis con todo este mundo de las redes sociales, que no las podemos evitar, ¿no? Vosotros ya tenéis una edad, sois mayores de edad, es decir, no somos un chaval de 15, 16 años, el cual hay que explicarle muchas veces, ten cuidado con esto, ¿no? Independientemente que hay muchos adultos que no saben usar las redes sociales, obviamente. O las fake news y los bulos, ¿no? Que luego también podemos hablar un poquito de eso, en este caso tú, que a lo mejor el tema más científico, todos los bulos que hay en torno a tantos temas, ¿no? A mí personalmente me parece una muy buena herramienta, sobre todo si tienes tus cosas, como por ejemplo Jesús con la divulgación o Tomás con la presidencia del consejo. Creo que es una buena forma de promocionarse. Y yo la verdad que intento solo usarla como eso, como una herramienta. Y yo pues en mi Instagram solo subo covers. Y cuando me la o yo qué sé, cuando promocionéis este podcast, pues también. Estará justo este trozo, además. Pues justo pondrás igual este trozo. Igual hay gente que no entiende lo que es un cover. También Bueno, una cover puedes explicar... Vale, una cover es cuando tú cantas una canción de otra persona. Ya está, tampoco hace falta más. Y nada, yo utilizo... ¿Te puedes atrever luego a cantarnos algunas? Bueno, como queráis. Como punto final, con los fondos. Ahora hacemos este un dúo, Jesús. Me he traído el piano. La ya perdido. Y eso yo siempre procuro, que a veces peco, de perder el tiempo con las redes sociales, pero siempre procuro utilizar las redes sociales como herramienta, ya sea para subir covers o alguna cosa de teatro o lo que sea. Porque pienso que creo que es muy adictivo y creo que ahora mismo es la adicción del siglo XXI y creo que nuestro cerebro de por sí no está hecho para someterse a tantos estímulos, porque tú cuando eras joven y te aburrías, ¿qué hacías? ¿Leías un libro? O a veces no te lo voy a decir. Vale, sí. Miraba por la ventana. No, pero a veces no hacías nada. Y yo creo que ahora nosotros meto también a los adultos porque hay mucha gente que, bueno, yo creo que todo el mundo. Sí, en verdad no es una cosa de los jóvenes, es de todo el mundo. No, pero sobre todo es el tema de los jóvenes, el hecho de no saber en un cerebro que se está desarrollando y que está descubriendo el mundo, en este caso sobre todo yo creo que hasta los 18 años, ¿no? Sí. Los peligros que pueden llegar a tener diversos mensajes, diferentes imágenes que... Claro, es que ¿no? solo son las redes sociales, es la pornografía también, que son es los mensajes de los odio, fake news, son los youtubers que te los venden tweets, que, todo, en fin. sí, exacto, que puedes tener una vida maravillosa, se hace Bueno, 100 burpees o lo que sea. No sé si lo sabéis, ¿no? Sí, en fin, no vamos a decir nombres porque bastante publicidad no. Ya se hacen ellos, ¿no? Pero sabéis que, por ejemplo, en Australia ya hay una ley aprobada en el Parlamento australiano en el cual un menor de 16 años no puede tener un móvil con internet. Pero es yo me gustaría preguntaros, ¿qué opináis de esto? Antes que trabajar por la prohibición, hay que trabajar por la educación. La prohibición tiene que ser la última medida. Prohibir a una persona de 14, 15, 16 años utilizar un teléfono móvil con internet no deja de ser infantilizar a una persona de 14, 15, 16 años, a la que en vez de decir eso no se hace, directamente no le dejas probar. Obviamente el probar tiene muchos problemas. Obviamente el probar los móviles o las redes sociales no deja de ser o puede llegar a ser una gran adicción y un gran problema de salud mental al final. Pero creo que lo importante es la prevención durante ese tiempo, porque va a llegar con 17 años y va a ser lo mismo. Porque mismamente, hoy mismo, mi madre me estaba llamando porque le ha llegado un mensaje de que su hijo se había cambiado de móvil, que llamara a un número que le está... Y esto es totalmente real. Hoy mismo me ha llamado mi madre por la mañana. Me ha mandado un mensaje, un número de que le llame, que te has cambiado el teléfono. ¿Eso es verdad? Bueno, pues a lo mejor estamos prohibiendo cosas a chavales de 14, 15, 16 años sin haber educado a todo el mundo que estamos utilizando las redes. Y ahí me incluyo, porque creo que también es importante lo nuestro. Sí, ayer en un instituto, impartiendo unos talleres de igualdad, de sexualidad,
claro, me decían, saben buscar vídeos, es decir, son analfabetos digitales, porque luego les pones delante de un ordenador y no te saben buscar la estadística del desempleo que hay en España. Pero es que eso tampoco sabe hacerlo un adulto. Claro. Es que tampoco podemos... No, digo que el hecho de educar, está muy bien el tema de educar, pero es que luego la mayoría de jóvenes todo ese contenido de redes sociales y demás lo hacen solos. Sí. Se meten en su habitación, el tema de la pornografía, el tema de los youtubers, el tema de acoso en redes, el tema del bullying. Es decir, claro que hay que educar, pero es que la sociedad muchas veces hemos desconectado de educar a los jóvenes. Es decir, vivimos en un sistema también muchas veces que los dos padres trabajan, que el chaval está solo con el móvil y que hay muchos padres también. Que hay causas estructurales detrás muy importantes. Evidentemente. Entonces yo creo que sí que es verdad que está llegando a un punto, bueno, si vemos las estadísticas de bullying, de acoso sexual a menores, a chicas menores, de tantas cosas, ¿no?, que todos conocemos, que evidentemente hay que educar y hay que enseñar. Lo que pasa que, claro, el móvil es muy íntimo y muy individual, ¿no? Entonces, digamos, sí que es verdad que es un debate que está, pero yo creo que, bueno, no solamente en España, en Australia se aprobó esta ley, hay proyectos de ley en Francia para prohibir la pornografía. Sí, oye, en España creo que alguna cosa han sacado hace poco de no nada de pantallas hasta los 6 años, me parece, algo así. Sí, bueno, es que Pero claro. es más pedagógico que legal. Sí, es que vivimos un momento, yo creo que ahora se están dando cuenta de las consecuencias, sobre todo en pantallas en niños, ¿no? A mí esa me parece bien. El tema creo que es buena idea. Del desarrollo del lenguaje más tardío también muchas veces, en niños que no interactúan con padres porque están delante de una pantalla. Digamos que aquí tendría que venir un especialista, ¿no? Para que nos lo... Pero bueno, yo creo que es interesante este debate. Y el tema de la salud mental, ¿cómo lo veis? Mal. ¿Cómo veis el tema de la salud mental? Y qué relación también muchas veces tiene con el tema de las pantallas, de la soledad, Sí. No sé, ¿cómo veis? Yo creo que es que también nos ha tocado vivir una época en la que salen cosas muy nuevas y a las que nadie está acostumbrado. Antes has dicho que cómo van a educar los padres en redes sociales si ellos no han vivido lo que son las redes sociales. Pero es que ahora está siendo lo de la inteligencia artificial. O sea, creo que nosotros estamos hechos para ser un poco más animales, más sencillos, y no es someternos a tantas cosas, a tantos estímulos. Y creo que si tú lo sabes controlar, creo que puedes llevarlo totalmente perfecto en plan lo de las redes sociales y puedes vivir en armonía con la nueva tecnología. Bueno, ya no solo la tecnología, sino las relaciones, el entorno con el que te rodeas. Pero es verdad que creo que ahora es, a pesar de que se está hablando mucho más de la psicología, creo que es más difícil tener salud mental. Sí que es verdad que ahora se está empezando a divulgar un poquito más sobre temas de salud mental y eso, por lo menos una parte buena que tienen las redes, yo creo, ha sido a divulgarlo. Claro, el problema de hablar de salud mental es que es un tema que ha quedado como muy abierto a que todo el mundo hable. Sí, y se habla de salud mental en términos muy generales. Y en vez de hablar de depresión, soledad no deseada, estrés, ansiedad, hablamos de salud mental. Y salud mental es un gran campo, muy grande, donde no podemos hablar todo el mundo de todo. Porque si no llegan coach, si no llegan instagramers que dicen lo mejor que puedes hacer para mejorar tu salud mental es irte a Australia a ganar dinero. Te irás a Australia si tienes una base económica previa. Y luego, y en relación a lo que dice Tomás, luego está la gente que aprovecha eso para denigrar también a la gente joven, ¿no? No, y para lucrarse es que hoy en día la gente joven que no aguanta o que eso en mi época, y dices, no, pues es que en mi época, yo por ejemplo en mi época, seguramente habría el mismo número de casos de depresión, de angustia, pero no se le ponía nombre. No se hablaba, pero no se hablaba tampoco porque la gente no lo conocía, lo que dices tú, no se ponía nombre y era como, venga chicos, yo qué sé, no sé cuántos. No, pues es que había seguramente el mismo número de suicidios o más seguramente, pero no se hablaba de eso. La gente joven yo creo que vivís en una sociedad creo que mucho más compleja que en la que me crié yo, por supuesto. Ya solo el tema de la tecnología, todo lo que rodea ese mundo de redes sociales y demás, muchísimo más compleja en la que me crié yo. Y yo creo que está muy bien, pero sí que es verdad lo que dice Tomás, ¿no? El hecho de metemos todo en el mismo saco. Claro, a mí me parece eso muy importante y sobre todo lo que ha dicho de que ya por el hecho de meter a
todos en el mismo saco, sale cualquiera para decirte, tú puedes hacer esto y te cambiará la vida y tendrás abdominales y serás feliz, ¿sabes? Claro, es que yo creo que esto lo tienen que hablar profesionales, porque tú a lo mejor vas a vivir la depresión de una manera y yo la voy a vivir de otra, y a lo mejor lo que te sirve a ti no me sirve a mí. Pero fíjate, o la soledad es distinta para una edad o otra. Ahí el problema es porque cuando un chaval se mete a TikTok o a Instagram no le sale el especialista, que los hay, muchos y muy buenos, porque el algoritmo siempre te lleva a alguien, es decir, el algoritmo está formado para, y esto es así porque está demostrado en sesiones de investigación en el Parlamento americano, en muchos sitios, ¿no? Muchas veces te lleva a la desinformación. Y eso es un peligro real en nuestro país y en muchos países de nuestro entorno, la desinformación. Entonces, lo que dices tú, o como cuando Trump decía que había que beber lejía, pues muchos americanos que pues, se lo creyeron y bebían lejía para curarte el COVID, ¿no? Pues en el tema de la salud mental, igual te sale una influencer y te dice que para curarte la salud mental lo mejor es irte a Bali o irte de compras o haz esta terapia que no sé qué, pero que te voy a cobrar 300 euros. Sí, yo creo que más que esas cosas tan materiales de irte de viaje o comprar, viene más por pseudociencias, y al final hemos llevado todo a discursos de frases de marcas maravillosas con una frase que todos conocemos. Que todos, sí, llamémosle señor maravilloso. Por Dios. Que está muy bien, que obviamente tiene esas frases son muy importantes en nuestras vidas, pero no tienen que ser la base, y por suerte esas marcas también lo reflejan, eso hay que decirlo, porque son marcas con mucho trasfondo social, pero no nos tienen que marcar nuestra salud mental, no tienen que marcar nuestra brújula emocional. Ojalá todos estos mensajes se plasmasen más delante de lo que has dicho tú, ¿no? ¿Cómo era? Adultocentrismo y jovenofobia. Adultocentrismo, igual entro yo dentro de ese mundo, ¿no? Pero yo creo que ojalá toda esta conversación todos estos mensajes llegasen a mucha gente, a gente joven y a gente adulta, ¿no? Yo creo que hay mucho afán por etiquetar generaciones y generaciones y generaciones, y al final cada uno es un individuo y cada uno es de su padre y de su madre, pero es lo que has dicho tú, es que vivimos en el mismo sitio, tenemos culturas distintas, pero es que al final nadie quiere que la sociedad se acabe, pero hay como cierta lucha entre quién va a destruir el mundo, y parece que hay hasta una competición. Bueno, es que eso vende también, claro. Claro. Es que yo creo que por suerte cada vez hablamos más de la solidaridad intergeneracional, de que si yo hablo de gente joven, bueno, parto de una idea. De los jóvenes siempre se ha hablado que somos el futuro. Para mí esa frase me parece la peor posible que podemos tener. Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Entonces, a mí que me digan ¿trabajáis para vuestro futuro? No, trabajo para ahora. Y también trabajo para las jóvenes que vendrán, y también trabajo para las personas mayores. De hecho, los proyectos más chulos que tenemos son en los que se juntan jóvenes y pensionistas y hablan de las pensiones. Que parece como que los jóvenes tenemos que hablar solamente de ocio, o solo tenemos que hablar de campamentos, y no, también tenemos que hablar de las pensiones, pues porque son o bien las pensiones de nuestros mayores actuales o bien las que tendremos en un futuro. Entonces, para acabar en ese sentido, yo creo que ahora mismo hay un punto de vista intergeneracional que estamos intentando promover, que hay muchas entidades que trabajan por la colectividad, que trabajan por lo común antes que por lo propio de la entidad. Entonces, ahí hay mucha esperanza, mucha esperanza. Oye, tenemos que ir terminando, ya lo siento, tenemos que ir terminando. A mí me gustaría que me comentarais cómo os veis dentro de unos años. ¿Dónde os veis dentro de 10 años? Venga, rápido. Buena pregunta. Jesús, ¿dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Te ves aquí, fuera, siendo un youtuber que alecciona a jóvenes sobre matemáticas? Depende, tengo en mi cabeza como 3 realidades paralelas y no sé en cuál acabaré. Dios mío, en una enseñando matemáticas, en la otra dedicándome a la divulgación, en la otra actuando y componiendo musicales, y no sé en cuál de ellas acabaré. No tengo ni idea. Bastante. ¿Sí? Me gusta mucho esta ciudad y me gusta este sitio, así que en la medida de lo posible yo me quedaría, a ver si puedo quedarme también. Con Jorge ingresamos en el mismo grupo de teatro, y si me quedo en la universidad, pues no sé. ¿Te vienes a una clase o algo? Me río porque yo iba a decir, yo me voy a ir.
Pues nada. Los que vienen siempre. No, hombre, no. No, a ver, a mí sí que es verdad que respecto a la ciudad, siempre me ha llamado mucho el mar y la playa y yo no sé si vivir toda la vida Yo o creo lo que que siempre sea. te he visto que tienes un alma surfera, tío. No sé por qué. Total, o sea, No, ¿verdad? Como diría Maya en Operación Triunfo, pero qué rollo surfero si tú eres de Zaragoza. Ya, Pero pues yo sí. siempre lo he visto un No, pero poco, sí, ¿no? Sí, las olas más grandes que he visto Sí, en sí, el de Ebro. California, sí. Sí, bueno, y porque no me has visto hace 6 meses con el pelo largo que llevaba hasta aquí. Pero sí, ya te enseñaré foto después. Y nada, pues eso. Siempre me ha gustado el tema de la playa. A lo mejor me gustaría probar una temporada vivir en un sitio de playa y eso. Y respecto a mi futuro laboral, pues no estoy seguro en cuanto dentro de 10 años, pero sí que me gustaría que estuviera muy relacionada a lo que me gusta del teatro, ya sea dentro o fuera del escenario, eso es seguro. Y si no es en plan así, pues yo lo que estoy seguro es que voy a seguir en el teatro, voy a seguir haciendo cosas con la música, con la guitarra y la verdad que Los covers. las covers y hombre y también alguna cosa propia que tampoco hay que vivir aquí del cuento de lo que hacen otras personas. Estaba preparando cosas tú propias, ¿no? Sí, no, estoy ahí preparando cosas, a ver si Lanzamiento del disco, lanzamiento... cuando vuelva del Erasmus en Rumanía ya hablaremos. Tiene muchas cosas. Sí, no, pero yo creo que si me preguntas dentro de 10 años, yo creo que eso, ganándome la vida, ganando dinero y sobre todo teniendo mis hobbies del teatro, la música y el fútbol, pues hasta que me den las Hasta que el piernas, cuerpo aguante. hasta que el cuerpo aguante, claro. Pues yo que soy un poco más mayor, 5 años más mayor que Jorge, a ver, yo soy muy fan de los grupos de música aragoneses, soy muy fan de Isella, de Audastí, de Mallazo y por supuesto de la Ronda de Voltaña. Y la Ronda de Voltaña siempre dice, yo aquí quiero vivir. Entonces yo sé que mi futuro está en Zaragoza, que es una ciudad maravillosa, una ciudad perfecta. Aragón es mi tierra, Aragón es mi casa, no me veo ya fuera de Aragón cuando tenga 39 o 40 años. Sí que me veo en un sitio, sí que me veo que seguiré participando y trabajando, seguramente desde el voluntariado, por la participación y el asociacionismo, porque mi primera manifestación fue a los 3 años, que la recuerdo perfectamente, sobre el soterramiento de las vías del Portillo, y a día de hoy sigo en la calle, sigo en el tercer sector, sigo en la participación, en el voluntariado, y si a mí me ha formado algo es la participación, entonces seguiré participando. Qué bonito, qué chulo. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias, chicos, por haber querido participar en este episodio de Aragón Youth Podcast, este proyecto del Instituto Aragonés de la Juventud, y que nos está demostrando algo que intuíamos y que sabemos que está ahí, los que vosotros como jóvenes, los que trabajamos con gente joven, que la gente en Aragón, la gente joven en Aragón, tiene muchas cosas que contar, hacen proyectos maravillosos. Y que mejor que este diálogo, ¿no?, que hemos tenido aquí para poder demostrarlo. Así que muchas gracias. Nos emplazamos Gracias hasta otro lugar y otro momento. Y aquí termina este nuevo episodio de Aragón Youth Podcast y os emplazamos al siguiente. Muchas gracias. Adiós.